La historia de la traducción de la Biblia al inglés se desarrolló gradualmente a lo largo de los últimos 600 años. John Wycliffe es reconocido por realizar la primera traducción al inglés del Nuevo Testamento, completada alrededor del año 1380 después de Cristo. Hasta entonces, la palabra de Chutkey-Bapkey estaba exclusivamente en latín, un idioma desconocido para la mayoría de las personas. La Vulgata latina, traducida por Jerónimo alrededor del año 400, era el estándar bíblico usado por la Iglesia Católica. La traducción de Wycliffe se basó en la Vulgata latina, no en los textos originales en griego, por lo que se considera una traducción de una traducción. En la versión de Wycliffe, en Juan 1, 3, 4, usa la palabra él para referirse al logos o la palabra del versículo 1, basándose en el latín ipsum e ipso, que pueden significar él, ella o ello. Sin embargo, la siguiente gran contribución vino de William Tyndale, un destacado erudito griego. Tyndale tuvo acceso al texto griego de Erasmo, algo que Wycliffe no había tenido. Su traducción fue la primera en basarse directamente en el hebreo y el griego. El Nuevo Testamento de Tyndale se publicó en 1526 y fue revisado en 1534. En la traducción de Tyndale, Juan 1, 3, 4 dice: todas las cosas fueron hechas por ello, y sin ello, nada de lo que se hizo fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquí Tyndale utilizó ello en lugar de él, una traducción de la palabra griega autou, que puede significar él o ello. Esto demuestra que Tyndale no identificó al Logos con el Mesías, evitando la influencia de la Vulgata latina y de Wycliffe. Miles Coverdale, amigo de Tyndale, produjo la primera Biblia completa impresa en inglés en 1535, aunque su traducción no se basó directamente en los textos originales, sino en la Vulgata y en el trabajo de Tyndale. Coverdale utilizó él en Juan 1, 3, 4. Más tarde, en 1537, John Rogers, bajo el seudónimo de Thomas Matthew, publicó una traducción conocida como la Biblia de Mateo, que utilizó también ello en ese pasaje. En 1539 se publicó la Gran Biblia, una revisión de la Biblia de Mateo preparada por Coverdale. En esta versión, Coverdale optó por ello en lugar de él, siguiendo el ejemplo de Tyndale. La Gran Biblia fue la primera versión autorizada en inglés y se ordenó colocar una copia en cada iglesia. Bajo el reinado de la Reina María, la impresión de Biblias en inglés se detuvo y su uso en iglesias fue prohibido. Esto dio lugar a la producción de la Biblia de Ginebra en 1560, la cual fue la primera en incluir versículos numerados y se convirtió en la Biblia más popular durante unos 75 años. Siguiendo el ejemplo de Tyndale, esta versión usó ello en Juan 1, 3, 4. Más tarde, durante el reinado de Isabel I, se encargó una nueva revisión conocida como la Biblia del Obispo en 1568, que volvió a usar él en lugar de ello esta vez. Por otro lado, en 1582, los católicos completaron el Nuevo Testamento de Reims, basado en la Vulgata latina, que también utilizó él en este pasaje. Finalmente, la versión de King James en 1611 adoptó él en su traducción de Juan 1.3.4, estableciendo esta forma de futuras traducciones. Este pasaje se tradujo como: todas las cosas fueron hechas por él, y sin él nada de lo que se hizo fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, reflexionemos sobre lo que es el logos. El término logos, el de la palabra, de Juan 1.1, significa palabra hablada o algo dicho, incluyendo pensamiento. En este contexto, el logos es presentado como una cosa, no una persona. Este entendimiento armoniza con los pasajes como Génesis 1.3, 1.6, 9, donde Chutkey-Bapkey crea mediante su palabra hablada, y dijo Elohim. Concuerda con el Salmo 33.6, 9. Con la palabra de Chutkey-Bapkey fueron hechos los cielos, porque él dijo y fue hecho. Además, el texto de Juan 1.14 declara que la palabra se hizo carne. Esto significa que Yeshua no era la palabra de Chutkey-Bapkey hasta su nacimiento como humano. Identificar al Logos como el Mesías es una interpretación influenciada por la doctrina de la Trinidad,
que no tiene apoyo bíblico directo. Este entendimiento resalta que el Mesías preexistió solo en el plan de salvación de Yud-Kei-Vав-Kei y no como una entidad literal.